En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Hay muchas cosas que decir sobre la discriminación, pero lo que a mí como migrante y como familiar de migrantes en otros países y como observador de la realidad, me interesaría es cómo protegernos cuando somos discriminados y cómo responder frente a eso. Y eso tiene mucho que ver con el tema de ser minoría. Y además de eso, cómo entender que lo mejor que uno puede hacer a la hora de defender sus derechos es mostrar que uno es una persona fiel cumplidora de sus deberes. Uh-huh. Cuando a ti te atropellan en un país con instituciones y a la hora de tu defensa, tú puedes esgrimir que tú cumples con tus deberes, tienes la mitad del trabajo hecho, sobre todo en los países serios donde haya Estado de Derecho. Pero esta es la ñapa número 90, gracias por estar acá. Estamos hablando de la vida del migrante y de cómo defenderse de la discriminación. En la primera parte hablamos de lo que es la vida del migrante y de algunas cosas, por menos de mi vivencia personal, que conversé con Neobana, y por supuesto nosotros estamos con ustedes gracias al apoyo que nos da la gente de Publimercantil, gracias al apoyo que nos da nuestra gente en Patreon, que al suscribirse al plan full, bien sea en patreon.com/neoadolfo o patreon.com/delaraf, pueden tener acceso todas las semanas a la grabación en vivo de estos programas, sus intríngulis y sus trascámaras. Gracias a la gente de Vinostrum que me mandó esta maravilla. Esto es un single malt que es de Glen Grant Arboralis. Neomar lo va a analizar en su programa Libando. Y después te voy a consultar a ver si estás de acuerdo con las opiniones que yo tuve. A mí se me encantó. Para los que le gustan whisky tipo Glenlivet, todos los whisky suaves, florales, pero Glenlivet, este es Glen Grant, tienes allí una gran cantidad. Tienes Cardú, tienes el Dalvini. Yo lo recomendaría para gente que ha pasado por el COVID. Ya después de 3 meses después del COVID, lo recomendaría para limpiar los conductos. Y fíjate que te lo estás tomando solo y ni te, como decimos nosotros en criollo, ni te regaña, porque es así, es tan floral, es tan frutal. Es dulce. Uh-huh. Es muy dulce y entonces es una miel. Y el color que tiene es de miel, qué bello. También, exacto, como de Balvini, también es famoso. Mira, quiero hablar de esto, de cómo defenderse, mi opinión. ¿Cómo defenderse a Pior? Pero fíjate que tú te pusiste a hacerme preguntas a mí como migrante, pero hay una cosa que has pasado de largo. Tú eres hijo de un migrante. Que no volvió. Que no volvió más nunca. No ha vuelto. ¿Tu papá llegó de niño? Mi papá nació en el año, a ver si te hago la historia y luego te doy mis impresiones. Mi papá nació en el año 1950, exactamente. Mi papá cumplió este año 71 años. De manera que creo que mi papá llegó a Venezuela cuando tenía 4 o 5, creo como 5 o 6 años máximo. O sea, mi papá llegó en el año 56 en plena dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Mi papá más nunca volvió a España, ni de visita. Toda la familia de mi papá es oriunda de las Islas Canarias, de la parte isleña, digamos, de España, no de la zona continental. Pero con la familia de mi papá se dio un fenómeno, que es que varios volvieron como visitantes y una parte, 2 hermanos específicamente, porque de los que vinieron creo que una se quedó, que nunca vino, se quedó en España siempre, ya vino, fue de visita en una época y luego volvió, venía de turismo a veces. Vinieron 4 con ese viaje en el que vino mi papá, que mi papá era el menor, y de los 4 que vinieron, 2 regresaron y 2 se quedaron.
De hecho, de los dos que se quedaron, ya una murió, que era la hermana de mi papá, murió de Parkinson muy joven, y mi papá es el único que queda acá. No, 3 se quedaron y uno solo regresó, fue la cosa. Eran 4, uno solo regresó luego cuando vino, después del Caracazo, por cierto, Daniel. El Caracazo dijo, aquí no hay más nada que hacer, yo me devuelvo a España. Se devolvieron, más nunca volvieron a Venezuela. Visionario. Visionario. Bueno, fue visionario porque le vio la cara a Chávez antes que apareciera, ¿no? Y al chavismo. 3 se quedaron, y de los 3 que se quedaron, que uno era el hermano mayor de mi papá, bueno, de hecho eran los dos, la mujer era mayor, mi tía era mayor, y mi tío también eran mayores, ya 2 murieron, mi papá es el único, mi papá quedó solo ya, aquí en Venezuela. En España le quedan 2 hermanos todavía, una que nunca nunca salió de España, se quedó, y el que regresó cuando lo del Caracazo, que todavía está vivo, tiene casi 80 años, la hermana mayor de mi papá tiene 85 años, y usa WhatsApp como una estrella, se comunica con mi mamá todos los días y todo. Pero la historia es que mi papá nunca volvió, Daniel. Nunca volvió, y sí ha querido. ¿Y tu papá no cuenta eso de la discriminación en la escuela, de que le dijeran español patas de Dios, de que le dijeran canario, de que le dijeran isleño? Nada, y lo más curioso es a dónde llegaron ellos cuando por primera vez pisaron suelo venezolano. Ellos llegaron al Tigre, ellos llegaron a Anzoátegui, ellos no llegaron, no, que al Tigre, yo creo que ellos llegaron primero a Puerto Ordaz, a Bolívar. Ahora no lo recuerdo bien. Allá. Para abajo, para allá, lejos. Y se vienen a Caracas luego, a vivir a donde vivían los españoles, en Caracas, en la Candelaria, todos en la Candelaria. Y nunca, mira, yo no recuerdo eso jamás. Que la Candelaria además tiene unas particularidades para los que no son de Caracas y para los que no son venezolanos, que es un gueto que no es gueto. No. O sea, es una zona donde en determinado momento los que vivían eran mayoritariamente españoles, pero no era un gueto, o sea, no era que no podían entrar, no, es que era una pequeña parte de España donde uno iba. Exacto. Era una ventana de España y de Italia incluso, como lo era claro. Chacao, era más italiano, ¿no? Pero para los venezolanos. Ibas a comer la comida española, ibas a los sitios, ibas a una zona bellísima, la Candelaria, de verdad. Sí, pero bueno, es interesante esa historia porque mi papá no, a pesar de que mi papá pasa mediodía, y él seguro está viendo este programa, mediodía viendo la televisión española, y es lo que son noticias de España. Está más divertido venezolana. Sí, ya no hay diversión a las venezolanas, pero es lo que porque se porque claro, porque es que tu papá le pasa lo mismo que a mí. Que ya vio la película. Claro, entonces yo sé, ahora mira, yo sé lo que viene ahorita. La parte que da miedo. Ahora viene la parte que da miedo, ahora. Entonces, eso, pues, él sí ha querido volver de visita, pero bueno, la cosa estaba complicada. No se descarta que de aquí a unos meses, quizás unos añitos, por allí hagamos incluso el viaje completo, porque yo nunca he ido a España. Mucha gente no sabe esto. Yo tengo la doble nacionalidad por ser hijo de españoles, pero yo nunca he ido a España. Y sí me gustaría, pues, sobre todo ni siquiera a España, ir a conocer esos pueblos de Tenerife, de las Islas Canarias. Tengo familia en Tenerife, tengo familia en La Palma, que realmente es el sitio donde salió la mayoría de la familia de mi papá, aunque hay cruzados por ahí de varias partes, pero son todos isleños, entonces me gustaría ir a esa parte. Ahora, yo quiero rapidito hacer mi exposición de qué es lo que hay que hacer. Mira, Daniel, yo creo que el mayor aval de un venezolano en cualquier parte del mundo es ser gente. Yo creo que el venezolano, y es lo que he escuchado en todos los venezolanos exitosos, comenzando por ti, comenzando por todos los que conozco que les han ido bien en distintas sociedades de distintos países del mundo. Primero han llegado con la idea de que aunque ellos son muy profesionales y todo lo demás, ellos no son más que nadie. Ellos han llegado a trabajar. Generalmente el que llega a trabajar lo hace dignamente y logra ascender dentro de los mecanismos que en esas sociedades hay para quienes están dispuestos a trabajar sin creerse la tapa del frasco, que nos pasa mucho a los venezolanos a veces. Nos creemos la tapa del frasco. Incluso muchos se quedan en la tapa del frasco incluso sin tener elementos para creérselo. Es decir, sin tener incluso títulos profesionales, que hay gente que no, yo soy más que los demás porque yo soy más vivo, porque yo soy más venezolano, yo me sé todas las trampas para evadir impuestos, para no sé qué, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esa es la recomendación básica. Hay gente que tiene que entender que está llegando a sociedades que, número uno, generalmente deben tener un mayor desarrollo institucional que el que hay en Venezuela, o sea, porque en Venezuela no hay instituciones, entonces cualquier cosa a la que tú te vayas va a tener ganancia, porque va a ser un país en el que hay ley, para empezar, donde seguramente que los niveles de corrupción existirán como existen en todas las partes del mundo, pero ninguno va a ser igual a los niveles de corrupción que hay en Venezuela, de manera que las cosas más o menos deben funcionar. Entonces tú tienes que ir con ese chip que tiene que cambiarse, y en ese sentido a esa gente le termina yendo bien. Claro, esto no es idealizable. Por ejemplo, en los Estados Unidos, seguramente que labrarse una vida laboral
donde tú logres incluso tener espacio para el disfrute, para el ocio, es complicado porque en Estados Unidos se trabaja muchísimo, muchísimo. Pero la gente le va bien, cuando hace las cosas bien le va bien. A propósito de eso que dice los Estados Unidos, nos dice uno de nuestros espectadores, uno de nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Dice, en Estados Unidos, dice Juan Alberto Castro, en Estados Unidos no se ve el fenómeno de la discriminación hacia los venezolanos por parte de los americanos. Lo que sí puede observarse, y esto es interesantísimo, es cómo los propios venezolanos discriminan, pero por razones socioeconómicas. Claro, porque se llevaron esa tara, se la llevaron en la maleta. El venezolano discrimina por razones socioeconómicas en Venezuela y llega a otro país y también siente que puede hacerlo. Aquí, fíjate que hay una cosa también que muchísimas veces se tiene como discriminación o como hostilidad algunas cosas que en realidad son incomprensiones culturales. Primer dato que yo doy para evitar la discriminación o para enfrentar la discriminación, número 1, entender la cultura del país donde usted llegó. Usted tiene que entender la cultura del país donde usted llegó, porque de repente usted cree que están siendo descorteses con usted y entonces usted empieza a hacerse la mente. Mira, por ejemplo, Nevar, mi mamá, mis padres, pero sobre todo mi mamá, es cultora de los buenos días. Mi mamá en el ascensor, buenos días. Y mi mamá puede estar todo el día dando los buenos días. Desde siempre. De buenos días, buenos días, buenos días. Eso aquí, o sea, yo ir por salir de la casa, yo saludo a mis vecinos. Aló. Pero ya cuando tú cruzas y pasas por la acera y vas caminando, si viene una persona mayor o alguna persona, tú no le das los buenos días. Los buenos días, no. Eso no. La persona no te los va a responder. Porque va a sentir que tú en realidad lo que estás intentando es como que invadirle el espacio privado. Ese espacio privado, o sea, como intentar hablar con él, y eso aquí no, las cosas no son así, ¿no? Hay que entender esa cultura. De repente, a ti la vecina, oye, te saludó abajo cuando tú ibas saliendo. Y entonces tú consideras que tú puedes ir a casa de la vecina a tocarle la puerta y entrar un momentico a hablar con la vecina en su casa, a tomar café en su casa. Eso no va a pasar aquí. Aquí puede pasar que tú vayas a visitar a alguien y ese alguien, con todo y que sea amigo tuyo, te dice, mira, lamentablemente ahorita me hubieses llamado antes, pero yo ahorita no te puedo recibir. Así tal cual, te cortan en seco. Claro, te dicen, no te puedo recibir. Porque bueno, porque es que tengo cosas que hacer y no me habías avisado que venías. Entonces, entender esas cosas de la cultura, entender que, por ejemplo, aquí en Alemania hay una cosa muy graciosa. Además, aquí la gente no come en las fiestas. Ni pasapalos, nada. Pasapalos. Pero acuérdate que el venezolano está acostumbrado a que tú haces una fiesta, ¿verdad? Y tú haces, bueno, entonces que no falte la comida, porque bueno. Tengo unos amigos, mi gran amigo Vladimir, que seguramente lo estará viendo, que él creía que la cosa creía que era un desprecio hacia la cultura, o sea, que nos están despreciando nuestra comida, porque hicieron aquel poco de comida para su cumpleaños, y la gente come antes de ir a una fiesta, porque la gente va a la fiesta a beberse unos tragos, a comer, a picar algunas cositas, a bailar, y te vas a una hora. Entonces tú pones aquel poco de comida, pones aquel para que cada uno se come una arepa, y pones pabellón, y pones una paella, y pones que la gente no Daniel, se lo va a comer. ¿Sabes qué diría yo? Eso no es que te está discriminando tu comida, eso es que no está dentro de su costumbre ir a una fiesta a comer. Pero está viendo qué es lo que hay detrás de todo esto, que es que la gente creo que es cultora del respeto al tiempo. Es milimétrico el respeto al tiempo allá. También, ¿no? Pero sí, aquí, por supuesto. Y por supuesto, bueno, si te invitan a cenar, es otra cosa. Y es a la hora. No es 15 minutos antes, ni media hora antes para ayudarte a ver. Pues, no, déjame, yo llego media hora antes para ayudarte con la... no, la cena. Bueno, yo llevo la ensalada. No. El que invita, invita. Tú tienes que preguntar, tienes que entender esas cosas, entender la cultura. Mire, aquí se da los buenos días nada más hasta tal hora. Ya después de esa hora usted no da los buenos días. Usted saluda de tal manera.
usted no saluda con la mano o usted hay cosas que no puede hacer. Entender esas cosas de la cultura, porque de repente entonces uno, te cuento un detalle. En la misa católica hay una parte de la misa que llamamos darnos la paz. Claro. El venezolano cuando se da la paz normalmente es con abrazos. Aquí no. ¿No? Aquí te das la mano. Entonces, por supuesto, cuando nos íbamos a dar la paz, la primera vez que voy a la misa, ¿verdad? Yo iba a darle el abrazo de nosotros al mundo y las viejitas tendían la mano. Ay, porque no quieren dar, eso es que no quieren darle la mano a un inmigrante. No. Es que esa es su cultura. Cuando tú entiendes esas cosas, cuando tú entiendes que al vecino, que no es costumbre, que hice una tortilla, déjame llevarle al vecino, ¿verdad? Tampoco. No es parte de la cultura, o sea, a menos que tú tengas no sé cuántos años viviendo aquí, a menos que sea que la otra persona venga, o sea, que haya como cierta conversación, tal, o sea, hay como unos códigos que uno tiene que saberlo. Hay mucho espacio privado, la gente, mucho respeto al espacio privado. Lo que aquí inclusive hay una palabra para eso, en alemán, Privatsphäre. Meine Privatsphäre, mi esfera privada. Claro. ¿Entiendes? Entonces, aparte de eso, aquí hay una gran diferenciación, inclusive en el término. No es lo mismo ein Freunde, un amigo, que ein Bekannte, un conocido. Y hay razón, ein Bekannte, ein Freunde. Un amigo hay más confianza en uno que en el otro. Exactamente. Un conocido es una persona que trabajó conmigo, ¿verdad? Yo lo conozco porque trabajó conmigo. Eventualmente nos mantenemos en contacto, pero no somos amigos. Pero eso no quiere decir que no nos llevemos bien, sino que él es un conocido. Ahora, amigo, él va a mi casa, yo vengo a mi casa, qué sé yo, nos hemos ido de vacaciones juntos, etcétera. O sea, hay que conocer esas cosas. Eso es lo primero. Si usted entiende la cultura, usted dice, muy bien, esto se hace así, esto se hace asado. Número 2, darse a respetar. Darse a respetar empieza por respetar esa cultura. Si usted respeta esa cultura, usted trata con respeto las diferencias. Usted va y pregunta y no cuestiona. Porque entonces usted va y después que entró en confianza con un alemán o con un peruano, usted va a ir a preguntar, oye, ¿y ustedes? ¿Qué pasa aquí, no? Que sobre todo yo soy muy curioso de la historia. Entonces yo cuando voy a preguntar, normalmente lo hago dentro del salón de clase a los profesores que están en el deber de darme respuesta y siempre lo hago respetuosamente. Profesor, yo tengo una pregunta. O sea, ¿cómo lidian aquí con el hecho de que la gran mayoría de la gente, por lo menos de mi generación, tiene un abuelo que vivió y padeció el comunismo o vivió y padeció el nazismo, ¿no? O sea, ¿cómo lidian aquí con eso? Eso es una cosa en un ámbito de clase, pero no es que tú vas a ir, ¿verdad?, a preguntarle al vecino, mira, ¿y tu abuelo era nazi? ¿Tu abuelo formó parte de la juventud hitleriana? O una persona mayor, ¿usted hacía el saludo hitleriano? Es decir, la gente no tiende a contar su historia de vida, a priori. La gente no, ni estás autorizado para pedirle la historia de vida. Pero tienes que darte a respetar respetando. Tienes que darte a respetar respetando. Cumple las normas. Claro. Eso es lo que te va a salvar. Tránsito, tráfico, todo. A la hora de que no las cumplan contigo. Pero además de eso, cuando de verdad seas objeto de una agresión, cuando de verdad estás siendo agredido, ¿ok? La mejor defensa en principio es ponerse a salvo, porque hay distintos tipos de agresiones. Es ponerse a salvo, es anotar, es documentar, es ver, es saber quién fue y es reclamarlo ante las autoridades del caso. Siempre hay que hacer la denuncia. Aunque después te tengas que disculpar porque fue un malentendido, pero hay que hacer la denuncia. Porque es necesario que quede claro de que tú te das a respetar también. O sea, de que no, yo no voy a dejar que tú me estés faltando el respeto, yo no te estoy faltando el respeto, no me lo faltes tú a mí. Pero además de eso, hay algo importantísimo, que es entender que a la discriminación no la vas a detener respondiendo con elementos de discriminación en contra de la mayoría. Por ejemplo, la nacionalidad, por ejemplo. El caso peruano. El caso peruano. No, que estos peruanos no sé qué. Lo que pasa es que, claro, le tienen envidia a las venezolanas que son bellas porque los peruanos son feas.
Ajá. Algo muy común. O no, Claro. porque es que aquí yo he escuchado aquí a venezolanos decir, ¿cómo es posible que aquí uno tiene posibilidad de agarrar 2 mini jobs? Un mini job es un trabajo con menos carga de horas. Y aquí estos alemanes están flojos, agarran uno solo. Los tipos son flojos. Y tú dices, los alemanes son flojos. O sea, cuando tú escuchas, se lo escucho una vez, tú estás escuchando lo que tú estás diciendo. La cuna prácticamente de la civilización moderna. Estás escuchando a ti mismo. O sea, por favor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que esta comida, que esta gente es fría. Por ejemplo, aquí se escucha, el alemán es muy frío. Pero, bueno, mira, yo creo que te has cruzado tú, yo tengo gente entrañable que he conocido acá. Y además de eso, mira, de verdad, en la medida de lo posible, estar organizado. Es que a mí no me gusta andar con otros venezolanos. Es que yo prefiero no estar, está bien, busca de estar organizado de cualquier manera, a través de la iglesia a la cual pertenece. Integrarte. Intégrate, organizarse e integrarse. Ser útil para la sociedad donde usted está, eso es muy importante. O por lo menos si usted no hace algo, qué sé yo, que lo haga sentir útil, no se convierta en un inútil. Es decir, no sea el que pone la música a todo volumen, no sea el que no saca la basura, no sea el que no sabe educar a sus hijos respetuosamente. O sea, no sea ese tipo de persona. El tema de los niños es sumamente importante porque hay normas muy estrictas en muchos países. Por ejemplo, ya para irnos, ¿no? Sí, ya estamos en la hora. Ya nos tenemos que ir. Aquí, en Alemania, es ley, es obligatorio que el niño vaya a la escuela. Y si ahora escolar anda un niño por la calle, un policía puede ir y decir, mira, venga acá, porque usted no está en la escuela. Y vaya, averigüe todo aquello. Hay multas, hay sanciones. Pero además de eso, el niño se va solo a la escuela. Imagínate tú, ¿verdad? Que hubiese hecho Janet si tu mamá, si tú en primer grado, hubiese tenido que agarrar tu autobús de la Candelaria para tu escuela en primer grado. Pero aquí eso lo hacen todos los niños de primer grado, solitos para su escuela con su ticket sin ningún problema. O sea que son muy autónomos los niños. Eso a un venezolano le horroriza. ¿Cómo voy a dejarlo al niño solo por allí? Claro, Daniel, estamos hablando de que acá también están los riesgos de la inseguridad que no están allá. O sea, es otra claro, cosa. Exacto, pero entonces van y acompañan al niño hasta que el mismo niño a mitad de primer grado le dice, los otros niños le preguntan, ¿y por qué tu papá te acompaña? ¿Tú estás enfermo? ¿Tu papá está enfermo? ¿Le pasa algo? ¿En serio? Te lo dicen, ¿qué le pasa a tu papá? ¿Tiene miedo? ¿O tu papá no confía en ti? Y entonces los mismos niños te me dicen, papá, déjame quieto, o sea, yo me voy solo por mi vaina. Entonces, hay que entender, hay que saberse defender. Y sobre todo hay que respetar la diferencia. Nada más se acabó este programa. Se acabó esta ñapa, como siempre, gracias a todos los amigos de Patreon, los que se unen a nuestra comunidad en Patreon con el plan full en la cuenta de Daniel o en la mía en Patreon, cuyos enlaces están acá abajo, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Ustedes además pueden ver la grabación de estos episodios en vivo de la ñapa y del fin de político. Gracias a la gente que se suscribe a nuestros canales. Acá abajo les queda el enlace a la primera parte de esta conversa sobre el proceso migratorio de los venezolanos. El de Daniel en específico lo cuenta todo en la primera parte de este fin de político y ñapa número 90. Y bueno, como siempre, gracias a nuestros patrocinantes todos los fines de semana. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta entonces.